solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país, diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antimapu de nuestra universidad. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Prosa y Política apuesta por traer el mundo a Chile a través de muchos miles de libros que son respuesta a dudas que no contestan matinales, noticieros, las entrevistas ni arteros tweets de oscuras intenciones. Conozca estas ediciones llegadas del mundo entero. Esta semana, nuestra sección de ofertas de más de 6.000 títulos hasta con 60% de descuento. Visita nuestra librería online, prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto. Estábamos conversando un ratito adelantándonos un poco. Ahí tienes lleno el número del cuaderno. Vamos a ver con qué viene. No, si los números son cada vez más chiquitos, pero en fin. Parece que son teléfonos. Sociólogo, analista político, quien fuera subsecretario de la Democracia Cristiana, también subsecretario de la Desarrollo Regional, don Víctor Maldonado. Querido Víctor, bienvenido, un gusto saludarte. Por ahí está la Yanna, que también te va a saludar. Hola Víctor, bienvenido. Muchas gracias, Yanna, te estoy mirando ahí en la pantalla. Sí, desde la distancia, lamentablemente. Pero se aprecia tu presencia. Gracias. En mi ausencia. Oye, Víctor, bueno, ¿qué te pareció la elección? Partamos por la debilidad de Janet Jara, que bajó las expectativas. Bueno, sí, yo tengo la idea de que las encuestas le apuntaron prácticamente en todo. Si uno ve Plaza Pública y ve cómo se esperaba que los principales candidatos se comportaran, Janet Jara se comportó como se esperaba en el tramo más bajo. Kast como se esperaba en el tramo más alto. Es de las posibilidades que se veían, pero ellos dos estuvieron en lo que se esperaba. Para abajo, no. Porque lo de Parisi fue una sorpresa completa que descuadró todo y creo que hizo la diferencia que le quitó en su mejor momento histórico a la derecha que había tenido nunca, que podría haber arrasado en estas elecciones, y no lo logró, ni en la presidencial ni en las parlamentarias, porque vino un factor que se contuvo la votación en un lugar intermedio, que es Parisi. Entonces yo tengo la impresión de que todos tienen que sacar cuenta y nadie puede permanecer como estaba antes de la elección, ni la centroizquierda ni la centroderecha. Bueno, y la derecha ahora dura, que es la que encabeza a todos.
Y considerando que Kast está a un paso ya de la presidencia de la República y es Janet Jara la que tiene que salir a buscar votos y podría tener más espacio también para hacerlo, porque Kast tiene el 50% en el bolsillo, pero tampoco tiene mucho más de dónde sacar. ¿Qué puede hacer Janet Jara para conquistar ese voto de Parisi? A ver, entender que el voto no es de Parisi, sino que el voto es de personas normales que tienen una vida corriente, que quiere que le hablen a ellos en su vocabulario y de los temas que a ellos les interesa. Y si no lo hacen así, se apartan. Y creo que la política tradicional habla mucho de los temas de la política contingente partidaria y se olvida de la gente tal como es su vida cotidiana. Y los que entraron ahí les fue estupendo, no solamente ahora, también en la vez anterior. Entonces, creo que la vida cotidiana, o nosotros nos acercamos y empezamos a crecer, o no vamos a ganar nunca de los nunca. Entonces, lo importante para Jara es empezar ese camino. Yo creo que es un liderazgo sólido, creo que tiene el respaldo, sumó el respaldo de su coalición, que es la disciplinada, estuvo en esos márgenes, por lo tanto ahora tiene que crecer a los que no están convencidos que la centroizquierda tiene un buen futuro. Entre ellos tiene que rescatar votos de personas que votaron por candidatos de sus listas, pero no por ella. Sí, o sea, es que la coalición de partidos que respaldan a Jara, que decidieron permanecer como coalición, sacaron prácticamente los mismos votos que de Jara. Aquellos que rompieron la disciplina, se apartaron, 2 partidos, y decidieron jugar al salvarse, no exigieron nada a sus votantes respecto de la presidencial y por lo tanto esos son votos a conquistar, porque fueron a buscar a cualquier cosa. Pero ahora tenemos solo 2 opciones y ahora hay que enfocarse en vez de 8 en 2. Y es, ¿qué te gusta más y a qué le tienes más miedo? ¿Dónde está el miedo en este instante o dónde están los resquemores? Jara tiene que ser alguien que dé confianza. Es una persona particularmente capacitada para lograrlo. Y a ver, tratando de entender, llevamos desde el lunes tratando de entender quiénes son los que votan por la oferta de Parisi. Más que qué es el Partido de la Gente, que sabemos que tiene una trayectoria muy compleja, que sabemos lo que pasó con el Partido de la Gente, que en la elección anterior sacó 6 parlamentarios, que también tuvo un momento muy interesante y que termina con ninguno de esos parlamentarios dentro del partido, ninguno reelegido en este caso. Y hoy día también con un plantel muy heterogéneo de personas, difíciles de clasificar en las lógicas tradicionales de la política, y con un electorado de 2,5 millones, que es un tremendo electorado que vota por Parisi, y que uno trata de interpretar por qué quieren expresar al votar por una candidatura como la de Franco Parisi. Yo creo que Parisi tiene la capacidad de mimetizarse con la forma de hablar y pensar del electorado no politizado, que apareció en una elección de voto obligatorio. Entonces, la pregunta es, si mientras los que se dedican a la política le hablan solo a los politizados, entonces los pierden. Y Parisi no, se dedicó a ese público, no es de él, no es de nadie. Y además tiene una característica muy interesante, pero dije, como es el pragmatismo mismo, o sea, se habla de lo que la gente quiere escuchar, y es justo lo que puede entender perfectamente. Entonces, durante un pequeño periodo, como la Cenicienta en la noche del baile, llega en carroza, y qué sé yo, y el traje es estupendo y los zapatitos son de cristal. Al año no queda nada, empieza nuevamente la carroza es calabaza, pero dura el tiempo que se toman las decisiones. Entonces yo creo que lo que es importante es imitar a Parisi en esto. Se habla directamente al votante que se quiere conquistar sin ninguna mediación, directamente a él, a su corazón y a su mente. Pero eso significa enchular la vieja, por ejemplo. Estoy citando algunas de sus expresiones. Claro, por ejemplo, él es natural en eso, con todo lo que eso significa, el machismo que está detrás, todo lo que significa. Ya, pero se puede ser cercano sin ser esa versión de lo cercano, digamos, que es un poquito excesivo. Yo creo que nadie de la centroizquierda es capaz de eso, pero sí es capaz de que se le entienda. Porque o sea, no es que Jara vaya a lo popular, ella nació ahí, entonces no es algo que tenga que imitar, es algo que tiene que actualizar.
Es como la diferencia entre decir caletas con perspectiva de género y decir caletas con baño de mujeres. Exacto. Y ahora, Qué buen ejemplo. está muy bueno. Y digamos, a ver, hemos vivido mucho en una versión de la centroizquierda muy poco comprometida a fondo y muy dedicada a las comunicaciones a la superficie. Tenemos que volver a lo que es profundo, a lo que uno lo mueve de adentro. Por ejemplo, Chile Vamos no resistió nada. O sea, cuando apareció Republicano eran poquititos, los retaron en el Parlamento a que fueran más de derecha, no pudieron resistir y desde ahí empezaron a perder, a ceder, ya no tenían confianza en el diálogo, ya no se satisfacía con lo que hacían y empezaron a tenerle miedo al pequeño. El pequeño se volvió mayoría, la mayoría se volvió pequeña, porque no fueron capaces de resistir. Bueno, para ganarle a la derecha no se puede ser livianito, hay que tener densidad. Y eso hay que ganársela. Y hay que empezar a hacer eso. ¿Alcanzará esta recuperación de voluntad y de carácter de aquí a 2 o 3 semanas? Difícil. Pero no es un camino que uno pueda perder. Tiene que volver a ser en ese sentido. Hay una mejor tradición democrática que no es la reciente, sino la histórica, y que puede ser recuperada por las nuevas generaciones que representa Jara y otros, espero que se vayan sumando. Es decir, se está jugando no solo la candidatura de Jara o la posibilidad de que gane, sino que la posibilidad de que este sector político que ella representa hoy día tenga algún nivel de vigencia en el mediano plazo. Absolutamente. Y no hay que perder nunca. Nosotros tenemos que construir un equivalente en la derecha. La derecha tenía una centro derecha dialogante. Esa fue la que claudicó ahora, la que se quiere disolver, la que le ganaron y perdió su razón de ser. Qué malos líderes tiene la centro derecha, por Dios. Es impresionante. Abandonaron la cancha. Bueno, ellos abandonaron la cancha, pero hay que seguir dialogando, buscando la contraparte, porque si no, los que no dialogan en la derecha se van a comer al país y este país no necesita una nueva experiencia de derecha extrema. ¿Y cómo viste la elección parlamentaria, Víctor? Porque en el Senado hay un empate, pero hay un empate con la incertidumbre respecto de 2 senadores del ex Partido Demócrata, porque ya deja de existir, va a tener que iniciar su disolución. Un partido que, además de morir, resuelve una cosa media críptica respecto a la segunda vuelta, llamando a no votar por Jara, pero sin mencionar a la otra alternativa. Cuando uno llama a no votar por uno y solo hay 2, el implícito está claro. Sí. A ver, pero mira, nosotros hemos tenido un sistema político tan fragmentado que es un sistema apto para el chantaje. O sea, como los votos que te faltan son unos poquitos, esos poquitos valen mucho a la hora de decidir. Entonces, mira, tenemos a la derecha casi con la mitad del Senado y a la centroizquierda casi con la mitad del Senado y hay unos 2 votos al medio. Adivina quién va a tener la presidencia del Senado. Tenemos a la derecha a punto, o sea, iba a sacar 68 diputados, una cosa tremenda. No, porque apareció el PDG, entonces tenemos a la derecha muy fuerte. A la izquierda, sin los votos del PDG, no gana ni una miserable comisión, excepto la del Luche, no sé qué, Juegos Patrióticos. Y ya, entonces, adivina quién va a tener la presidencia de la Cámara de Diputados. Los que dirimen. Entonces, es impresionante. Las mayorías se ponen al servicio de los más chicos. Y esa distorsión completa de la democracia es lo que nos tiene complicado. Ahora, los votos dirimentes en el Senado son de 2 personas que conocemos. Digamos, una de ellas, vital, es Matías Walker. Matías no es un personaje liviano. No, y si se hubiera querido rendir, se habría rendido de inmediato, a la derecha. Pero Kast es más allá de lo tolerable por Matías. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que tiene que hacer Jara con el electorado. Conversar con Matías. A menos que se le ofrezca la presidencia del Senado. No es a menos que, sino que ¿qué es lo que va a hacer la derecha? Eso.
Sí, pues. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿El resto que me dijo que íbamos a hacer? Y el diputado hoy y futuro senador Lee, del también ex Partido Demócrata, porque se disuelve también. ¿Dónde se van? Porque ahí hay una señal que es bien importante también de tener. Es un partido que se va a disolver, que no tiene ninguna posibilidad de nada. Tiene estos dos parlamentarios, ya está Johanna Pérez en la Cámara de Diputados, que a alguna bancada tienen que ir. Sí. Y esa es una señal política que tienen que dar. Porque a dónde me voy, con quién me siento, no es baladí en las señales políticas de la Cámara y del Senado. Bueno, tocaste el punto fundamental, que es ¿a dónde se van? Uno. ¿A dónde los acogen? Dos. O sea, creo que, por ejemplo, ¿dónde quieren ir los que se quedaron huerfanitos? Porque este es el paseo de los huerfanitos, digamos. Entonces, ¿dónde se van los huerfanitos? A una casa de acogida. Y tiene que ser acogedora. Entonces dice, ¿dónde se va Matías? Matías se va a donde pertenece. O sea, me refiero, uno vuelve al lugar que más... ¿Dónde se va a ir Lee? ¿Dónde se va a ir este otro? A los lugares que son de verdad su segundo hogar, digamos, podríamos decir. Perdona, Víctor, pero hoy día el presidente nacional de la Democracia Cristiana actual, el senador reelecto, Francisco Huenchumilla, estaba invitando de vuelta a los que habían partido equivocadamente. Yo tengo la idea de que esto de, como se decía, vuelve el perro arrepentido, como decía el Chapulín, es muy difícil porque es muy contra la corriente. Pero si uno le dice, yo los conozco porque hemos tratado mucho, oye, ¿y un espacio común federado no te hace sentido? Me refiero, uno puede estar más cerca, más lejos, pero de acá. Si eres de acá, quédate aquí. Sí, el proyecto que acaba de fracasar, que es un gran proyecto que fracasó, fue el de la centro-derecha, invitando a personas que habían pertenecido a la centro-izquierda para hacer una nueva coalición con mando en Renovación Nacional y la UDI. Todo eso se cayó y vino el sector duro, Kast, acompañado de Kaiser como vigilante de la sana doctrina. Ya, eso es más allá, un puente demasiado lejos. Listo. ¿Qué es lo que hay acá? Tiene que haber una casa de acogida. ¿Y dónde son las naturales casas de acogida? El PPD, la Democracia Cristiana, o algo que se vaya conformando entre todos. Yo tengo más la impresión de que todo el mundo estaría dispuesto a volver a una casa más grande. No a su misma, no a la cuna, porque le queda chica, pero a la casa más grande sí. ¿Yanna? Sí, estaba esperando tu pregunta, pero gracias. Por otro lado, Republicano es la bancada más grande en la Cámara de Diputados. Hay una fuerza de tracción ultraderechista muy fuerte. Y eso, sabemos, hasta ahora ha convocado a la derecha y por lo tanto la atracción de la mayoría es bastante seductora, ¿verdad? Por lo tanto, esta posibilidad de acoger a los sectores que se desprendieron de un antiguo centro que ya no existe, más allá de que sí existe la democracia cristiana, pero el concepto de centro, el electorado de centro, no sabemos muy bien cómo es, qué piensa, a qué aspira, ¿no? Entonces, la fuerza de atracción para de irse a la mayoría también es bien tentadora para esos sectores. ¿Cuánto le acoges, cuánto le prometes para ser acogedor versus esta apuesta ganadora? Mira, lo que nosotros hemos tenido un periodo largo en que se nos olvidó lo que es la ultraderecha. Se nos olvidó. Pero la centroderecha, o sea, la ultraderecha tiene una cuestión muy, muy característica. Tiene un tercio irreductible que le gusta a Pinochet, que dice que la violación de los derechos humanos era inevitable, que lo volverían a hacer, que el tratamiento a los delincuentes es matarlos primero y averiguar después. Eso les gusta, esos son. Es un tercio. Eso es lo que le hizo perder la convención, porque faltaba ser un poquito flexible y se llevaban la Constitución para la casa, pero no pudieron consigo mismos. Ahora, por ejemplo, pueden llegar al gobierno. ¿Ese tercio va a desaparecer cuando los pongan donde los pongan? Van a ser lo que son, porque resistieron. Cuando eran pequeñitos, chiquititos, no los pescaba nadie. Ahora que tienen
la posibilidad de llevarse todo para la casa, los que los ven en el Parlamento y ven los rostros de los republicanos, no ven unas personas ponderadas esperando acoger tranquilamente a otros, los quieren fagocitar y los otros se quieren ser comidos. Hay una sección que se rindió antes de votar, ya estaban rendidos y ahora empiezan a ir de a uno. Ya, pero en la derecha hay una apuesta que no es la autoritaria, que es la liberal. Y hay que hacerlo resucitar, porque nosotros necesitamos una contraparte con la cual dialogar, al frente, siempre. Y hay que empezar a cuidar los que queden, porque si no, nos quedamos aislados con un polo que va a ser fagocitador del resto. Pero tú mismo mencionas la experiencia del Consejo Constitucional, sí, donde la derecha tradicional fue un verdadero vagón de cola. Sí. No, se les ofreció dialogar por parte del sector minoritario de la centro izquierda y no tuvieron ninguna voluntad. Ahora se demoró un minuto Evelyn Matei en ir a apoyar a Kast y sin ninguna condición. La vez anterior, en 2021, le puso condiciones, hubo una convergencia programática, en fin. Ahora nada. Es que eso es lo que acabas de decir, es lo terrible, porque yo creo que no ha fallado la política coherente, consecuente, la que consigue reforma. Eso está existido, se han sacado la reforma previsional, Jara fue determinante en eso, la agenda de seguridad se consiguió con ambas partes, o sea, capacidad de diálogo existe. ¿Qué es lo que está fallando? Lo que está fallando son los cabezas serie. O sea, la centro derecha se dejó representar por una candidata que no es su líder, que tampoco es líder, que no va en contra de la corriente, sino que se deja llevar por los acontecimientos, que puede decir un día A y un día B. Entonces no marca el rumbo, sino que va a la retaguardia. Y nadie los puede acompañar por lo siguiente, porque si la centro derecha se convierte en complemento de republicano, y tú vienes de este lado de acá, te vas a hacer el complemento del complemento de republicano. O sea, ya no, o sea, no hay espacio digno al otro lado. Hay puestos públicos si quieres, pero ¡ay, por Dios! O sea, ¿dónde están los líderes? Entonces, creo que nosotros hemos descubierto los que no son líderes. Ahora tenemos que buscar los otros, eso sí. Que no se ven. Sí, lo que pasa es que tienes razón, no es que no existan, es que no los vemos. Pero ahora en la derecha los intentos que ha habido de crear un partido de indudable condición liberal, sí, desprendido de lo que fue la dictadura y con credenciales democráticas mucho más transparentes, sí, como pretendió ser Amplitud en su momento, como pretendió ser Ciudadanos en su momento, como ha pretendido ser Evópoli, que termina disolviendo. Los otros dos se disolvieron solo, Evópoli va a terminar disolviéndose por efecto de la ley. Por lo tanto, da la sensación de que el espacio en la derecha chilena para una derecha como esa es muy difícil, es muy complejo, o finalmente parece que el alma del tercio es más amplia, me da la impresión. Mira, está claro que la derecha sin ayuda, la centro derecha, no existe, porque no tiene la suficiente fuerza, pero los grupos más elitarios de la derecha se apartaron tanto de la persona común y corriente como Evópolis, que ya no les hablaron a nadie. Entonces, uno puede ser de derecha, pero no tiene por qué desconectarse. Y yo tengo la idea de que el gran cantera de renovación de la derecha está en los municipios, porque en los municipios es imposible no ser práctico, porque estás ahí para ser primero solucionador de problemas y después cualquier otra cosa. Entonces yo creo que ahí hay que mirar en la derecha nueva, porque sin contraparte nadie solito puede. O sea, la democracia es el juego de voluntades que buscan un bien común desde perspectivas distintas. Hay que tener un socio. Ahí aquí de este lado yo espero una sola cosa. No importa lo que pase, no importa si en este sentido, en diciembre, en la votación. Yo espero a Jara vigente en política después. No podemos ir perdiendo dirigentes porque ganen o pierdan. Tienen que ser superiores a sus victorias y a sus derrotas también. Hay que persistir. Nuestros dirigentes del pasado, los más grandes, eran persistentes. Y se nota. Sí. Lamentablemente nos tenemos que ir. Víctor Maldonado, como siempre, un gusto compartir este tiempo contigo y muchas gracias por venir hasta por acá. No, encantado. Muchas gracias, que estés muy bien. Lo mismo para ti. Nos vemos pronto.
Ya pues, y nos vamos. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Ricardo Ramírez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Antes de irnos, déjeme invitarlos, porque hay una conversación muy particular en la sala máster y eso va a estar al aire a partir de un par de minutos. Fíjese que el conversatorio es muralismo político e institucionalidad artística, tensiones y puntos de encuentro. ¿Quiénes van a estar? Alejandro Mono González, que acaba de ganar un premio muy importante y quizás el muralista más reconocible por estos tiempos, Pilar Barba, Daniel Cruz y Ricardo y Rodrigo Vera Manríquez, todo esto bajo la moderación de Patricio López. Así que para allá nos vamos, querido Víctor, un gusto de nuevo. Igualmente. Ya pues, nos vemos, seguimos conversando mañana. Buenas tardes.